Entonces, una vez que hemos configurado Telnet en el router AR1, entonces nos vamos a trasladar aquí al switch que tenemos aquí, switch A, eh, el cual pues ya comprobamos que tiene comunicación de red con el router. Entonces vamos a hacer la prueba de conectividad a través de Telnet. Esta prueba tenemos que hacerla desde la vista de usuario. Para poder hacer la prueba de Telnet tenemos que estar en la vista de usuario. Entonces le damos Telnet y la IP en este caso del router AR1, que es a quien nos queremos conectar. Entonces nos pide el usuario que nosotros configuramos es alumno, y la contraseña que le configuramos es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como podemos ver, ya nos conectamos al router. El PROM ha cambiado, ya no estamos en el switch, ahora estamos en el router. Desde el router entonces podemos remotamente aquí revisar pues todos los aspectos que hemos configurado. Puedo ver la configuración y ahí pues ya veo que estoy conectado remotamente al router a través de una conexión vía Telnet hacia desde el switch. Entonces ya le doy quit para salirme y ya pues regreso nuevamente a la conexión con el switch, que es de donde estoy haciendo la prueba de conectividad por una conexión remota con el router. Bien, entonces estos eran los parámetros que nosotros necesitamos para la activación de Telnet en el router. Primero pues definimos pues una cantidad máxima de líneas BTY, que es la que vamos a tener permitida, el máximo es 15. Y luego pues definimos algunos parámetros que pueden ser importantes configurarlo dentro de las conexiones BTY, como el tiempo de inactividad, el privilegio para los usuarios que deba soportar, el modo de autenticación y la contraseña de autenticación. Y luego pues la creación del usuario y la definición de cómo va a ser pues el proceso de autenticación. En este caso, si se fijan, en comparación con la configuración de un equipo Cisco, pues es un poco más complejo el proceso de la activación de Telnet. En este caso, pues si lo vamos a hacer a través de un usuario, pues tenemos que crear ese usuario, definirle para qué servicio lo vamos a utilizar y luego pues el nivel de privilegio que va a tener ese usuario, y luego pues le decimos que la autenticación va a ser a través de AAA, que es lo que tenemos definido aquí como usuarios locales. Ahora vamos a pasar a la activación de SSH en el router. Lo puse específicamente en el router porque hay una pequeña variación entre la configuración de SSH en un router y la configuración de SSH en un switch. Bien, entonces aquí estoy en la línea de comando de el switch, perdón, del router, ¿verdad? Entonces para que nosotros podamos habilitar SSH en el router, lo primero que tenemos que hacer pues es definir el valor de la longitud de la llave, que es el valor que se intercambia entre el equipo servidor y el cliente SSH que se está conectando. En este caso pues recordemos que los valores de llave pueden estar entre 512 y 2048, que es el valor
Entonces, para generar la longitud de la llave local en el switch, bueno, nos vamos a ir al modo, a la vista de sistema. Una vez que estamos dentro de la vista de sistema, ejecutamos el comando rsa local key pair create, que nos va a permitir pues crear o configurar la contraseña de cifrado del intercambio de llaves que se va a hacer al momento de una conexión remota a través de SSH. Entonces cuando nosotros ejecutamos el comando, entonces como él ya tiene definido una llave, entonces nos pide que si queremos reemplazarla, entonces le decimos que sí, y él por defecto nos pone el valor de 512. En este caso nosotros recordemos que podemos ponerle pues un valor mayor como 1024 o 2048. En este caso voy a usar 1024. Mientras mayor longitud tiene el valor de la llave, entonces eso significa que tiene un nivel de seguridad mayor. Entonces le damos 1024 y él empieza a generar la llave para el cifrado cuando nos conectemos pues remotamente a este equipo. Bien, una vez que hemos habilitado la llave, entonces ahora vamos a configurar la autenticación por SSH. Entonces recordemos que nosotros ya definimos pues un valor de llave, ya definimos ciertos parámetros para la BTY que se hicieron previamente para la activación de Telnet, que podrían también ser requeridos al momento de habilitar SSH, pero como ya los definimos aquí, entonces pues vamos a simplemente pues omitir algunos comandos aquí. Entonces, como podemos ver en este caso, al entrar a BTY, User Interface BTY, entonces le damos Authentication Mode, que va a ser a través de AAA, el protocolo inbound, SSH, y vamos a ver aquí pues el display this. Para que vean que ya tenemos pues aquí las diferentes líneas que son pues estos parámetros. Protocolo inbound, aquí nos dice SSH. Bien, entonces salimos de este modo y ahora vamos a proceder a declarar un usuario, que es el que vamos a usar para las conexiones SSH. Entonces vamos a crear un usuario que le vamos a llamar alumno 1. Y vamos a usar pues la misma contraseña, 1 2 3 4 5 6. Esta es una contraseña cifrada y ya nos dice que se agregó el usuario.
Entonces, si se fijan, definimos el privilegio. Primero definimos el usuario con su contraseña. Establecemos cuál va a ser el privilegio, el nivel de privilegio, y luego el tipo de servicio con el que se va a utilizar este usuario. Entonces luego nos salimos y luego pues tenemos que habilitar SSH. En este caso SSH también es conocido como STelnet o Telnet seguro. Entonces para activarlo usamos el comando STelnet y lo que vamos a habilitar es como servidor. Y aquí ya nos dice que ese telnet ha sido activado. El servicio de ese telnet ha sido activado de manera satisfactoria. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de conectividad. En el caso de que nosotros necesitemos conectarnos vía SSH desde otro dispositivo, en este caso estoy en el switch y quiero hacer la prueba de conectarme a través de SSH o STelnet hacia el router 1. En este caso tenemos que habilitar este switch como cliente SSH. De otra manera pues no nos va a dejar. Y le decimos que first time. Bueno, first time, a ver, enable. Y luego pues vamos a probar SSH. Entonces una vez que ya habilitamos SSH con el comando que ya vimos aquí, SSH client first time enable, entonces lo habilitamos. En este caso ya lo había hecho, ya lo habíamos visto. Entonces ahora podemos usar ese telnet para conectarnos. Ese telnet y aquí pues nos pide que ingresemos el usuario. El usuario que creamos para esto es alumno 1. Bueno. Yes. Nos pide la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí ya me conecté al router. Entonces ahí ya estoy conectado remotamente al router a través de SSH o STelnet. Entonces regreso al switch con el comando quit y luego pues ya estoy en el switch nuevamente. Si se fija, en este caso para la conexión por SSH, a diferencia de Telnet, tengo que estar en la vista de sistemas. En el caso de la conexión por Telnet, lo tengo que hacer en la vista usuario, la conexión. Bien, ahora vamos a proceder a hacer la configuración de SSH en el switch, que hay pues algunos cambios en cuanto a la forma en que se configura SSH en un router y cómo se configura en un switch. Entonces en el caso del switch, bueno, ya vimos que necesitamos una dirección IP.
en la VLAN 1 o la VLAN que va a estar definida como de administración. En este caso nosotros ya tenemos previamente una IP configurada en la VLAN 1 que es la 192.168.1.1, pero puede ser pues dependiendo de la VLAN que se haya definido como VLAN de administración en el switch. Luego pues se define el número máximo de líneas BTY que se van a activar, que en este caso pues el máximo es 15. Entonces vamos a ver la configuración. Bueno, aquí pueden ver la conexión que está definida cuando se intercambió pues la llave. Este es lo que al habilitar el First Time Enable, esto es lo que se configuró. Pero lo que quiero es que revisemos la dirección IP, que ya la tenemos asignada aquí en la VLAN 1. Lo que tenemos establecido. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la configuración de SSH. En este caso, si nos fijamos, pues todavía no tenemos nada de la BTY aquí. Entonces vamos a habilitar. Entonces el máximo número de líneas BTY que se pueden definir son un valor entre 0 y 15. En este caso lo vamos a definir en el valor máximo, que es 15. Entonces luego empezamos a configurar la BTY. Entonces puedo definir del 0, no sé, al 10, por ejemplo. Bueno, ahí está incorrecto el valor porque dice 20 y lo máximo que acepta son 15. Aquí debería ser, si queremos el máximo, sería del 0 al 14 aquí. En este caso voy a poner del 0 al 10. Entonces defino el idle timeout, que lo que hace pues es suspender una conexión remota. Si yo dejo abierta una sesión remota en mi equipo y me ausento y no se registra ninguna actividad, entonces después de este tiempo que yo defina, pues se va a cancelar la conexión. En este caso lo voy a dejar en 10 minutos. Entonces el modo de autenticación le voy a decir que va a ser por AAA, que debe buscar un usuario local en este caso. Y en el caso del protocolo inbound, pues uno puede decir si debo activar todo, o solo quiero SSH, o solo quiero Telnet. En este caso lo voy a dejar para SSH. Y luego pues nos salimos. Entonces luego pues ya configuramos AAA. Como dijimos que el proceso de autenticación iba a ser a través de AAA, entonces pues en este caso empezamos a hacer la configuración. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir pues un usuario.
Entonces en este caso podemos definir un usuario que en este caso se va a llamar admin. Luego definimos la contraseña y en la contraseña podemos definir si va a ser una contraseña cifrada o si va a ser una contraseña en texto libre, sí, o sea, sin cifrar. Vamos a decirle que va a ser cifrada. Y voy a usar siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí ya se agregó el usuario a la base de datos local del equipo. Y luego en el siguiente pues defino el tipo de servicio, que en este caso pues voy a hacerlo solamente para SSH. Defino el nivel de privilegios que va a ser 3. Y en este caso yo también puedo limitar con una lista de control de acceso para que pues si quiero definir solamente un equipo que se pueda conectar remotamente o si quiero que solamente desde una subred, así como se hace pues en el caso de Cisco. Entonces en este caso vemos por ejemplo que este comando, estos parámetros pues no los acepta este tipo de equipo. Este otro, el user group management app, tampoco, ¿verdad? Son parámetros que tal vez puede ser que haya alguna diferencia entre algunas versiones de sistemas operativos y otros, o los sistemas operativos de, de una plataforma o de una serie de switch y otro puede ser que haya algún tipo de variación, así como vimos que hay pues cierta variación entre la habilitación de SSH en un router y en un switch. Entonces ahora definimos pues el service type, creo que no lo hemos definido. A ver, si ya lo definimos, entonces ahora ya nos salimos de aquí, de la creación pues del usuario. Entonces ahora definimos pues el usuario, ya para específicamente para SSH. Entonces ya definimos que este es un usuario para SSH específicamente. Esta es la parte que difiere con respecto al uso de la configuración de SSH en un router.
Entonces aquí no acepta por AAA, sino por contraseña. Entonces habilitamos Telnet seguro. Hasta ahí. Y aquí está pues la configuración de la llave, que es lo que se crea cuando le damos el comando que es equivalente al CryptoKey Generate RSA en Cisco. En este caso pues es el local user break create. Que es el RSA local key pair create, que es lo que tenemos definido. Entonces procedemos con la activación pues del RSA. Entonces aquí le decimos que va a ser 1024 y él empieza pues la creación. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la prueba de la conexión por SSH. En este caso nosotros bien pudiéramos instalar pues una PC, pero en este caso las PC que trae el simulador o el emulador pues no son tan a nivel avanzado como las desarrolladas en Packet Tracer. En este caso, para hacer una prueba usando pues un cliente SSH, un cliente Telnet como PuTTY, entonces tendríamos que crear pues una unidad virtual de red para hacer la conexión pues de un equipo local para que se interconecte hacia el emulador. Entonces si quiero probar la conexión remota hacia el switch, entonces le doy ese telnet, la IP de el switch que tiene asignada en la VLAN 1, que es la 2. Entonces en este caso me pide la habilitación del router como cliente SSH para que pueda hacer la conexión.